Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Diana Sofía Moreno Rojas. Yo soy psicóloga, especialista en derechos humanos y en este momento me encuentro cursando la maestría en educación inclusiva e intercultural. Soy tutora del curso Ética y Ciudadanía en la zona Amazonía Orinoquía del CEAT Acacías de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Hoy vamos a desarrollar el primer e-learning de nuestro curso denominado Desafíos para la Ética del siglo XXI. Ya esta parte introductoria la habíamos trabajado en su momento, en abril 29, pero por las cuestiones de conectividad hago este video para que ustedes puedan tener el material a la mano para poder desarrollar el componente de la unidad 1 que tiene 3 actividades que se las recuerdo. La primera es la participación de ustedes en el foro de discusión a partir de la pregunta que sus tutores ubicaron en dicho espacio. En ese mismo foro de discusión ustedes van a elaborar un cuadro sinóptico de 2 temáticas, que son las que vamos a abordar en este e-learning, como las que abordamos en la primera web conference de este curso Ética y Ciudadanía. Entonces, en este cuadro sinóptico ustedes van a trabajar 2 conceptos, ética y moral. Y la tercera actividad que ustedes van a subir en el entorno de evaluación de su aula virtual, es el anexo número 1 de la unidad número 1. Entonces, bueno, vamos a desarrollar este encuentro. Ya les había comunicado en qué consiste la estrategia e-learning. Les había comentado que esta es una estrategia de acompañamiento a los cursos de primera matrícula y cursos de alta complejidad. Ética y Ciudadanía hace parte de esos cursos de primera matrícula y la intención es que el estudiante pueda tener una relación directa en tiempo sincrónico con los tutores del curso. Es una estrategia voluntaria. Cada uno de ustedes se inscribió voluntariamente a esta estrategia. Ustedes encontraron el proceso de inscripción en el aula virtual e ingresaron a esta jornada. Y tercero, esta estrategia tiene unos incentivos. Los incentivos tienen una sumatoria de 50 puntos. 15 puntos para la asistencia de la primera sesión del e-learning junto con la réplica. Usted puede asistir a la primera sesión y a la réplica. Si asiste a la réplica y no asistió a la primera sesión, igual va a tener sus 15 puntos. La segunda sesión, si usted asiste a la réplica o asiste a la sesión 2, va a tener también 15 puntos. Es decir, que si asiste a la sesión 1 y la sesión 2, ya tendrá usted, estudiante, una sumatoria de 30 puntos. Y si asiste a la sesión 3, sea la sesión o sea la réplica, va a tener 20 puntos. Ahí vamos a sumar 50 puntos que se van a incluir al 75% del curso. Los puntos que usted hace en esta estrategia e-learning no van a sumar a la actividad final del curso, sino van a sumar al 75% primero de su calificación del curso. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Bueno, ya en el ejercicio sincrónico hicimos esta actividad. Aquí vamos a ver las respuestas. ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? Es que cada uno de ustedes vuelva a retomar en la última sesión de los e-learning esos conceptos o lo que usted expresó que era para usted importante este curso Ética y Ciudadanía. Usted lo ejemplificó en una palabra o en 2 palabras que conformaron una frase o 3, porque estoy evidenciando 3, que le permite a usted
como tener esa primera aproximación de lo que es el curso de Ética y Ciudadanía y por qué es importante para su formación profesional. Ustedes hablaban de valores, ustedes hablaban de desarrollo personal, ustedes hablaban de formación profesional, ustedes hablaban de poder también como moldear ese comportamiento que usted requiere para poder ejercer su ejercicio profesional. Hablaban de construcción personal, hablaban que para ser un buen profesional, bueno, cada uno de ustedes podrá tomar cuál fue su palabra y al final del tercer B-Learning se va a dar cuenta si esa descripción se transformó o se mantuvo igual. La idea es que usted pueda fortalecer esa idea principal. ¿Cuál es el propósito de este primer B-Learning? Promover conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos democráticos desde la identificación conceptual de ética y moral. Adela Cortina en uno de sus videos expresaba que en muchas ocasiones ella preguntaba en la calle que para la ciudadanía qué era ética y muchas personas, muchos ciudadanos no sabían definir qué era la ética, pero lo ejemplificaban, pero no sabían cómo definirlo, mucho menos la moral. Siempre hay una confusión entre los dos términos porque pues los dos términos se relacionan. Entonces ella decía que es muy importante y es un compromiso que tenemos nosotros como adultos, sea en el ejercicio de la crianza o sea en el ejercicio educativo, poder formar sobre la ética y la moral y cómo ésta se debe implementar en la crianza para la vida y en el desarrollo profesional. Entonces es la identificación conceptual de ética y moral, así como el abordaje de problemáticas sociales como desafíos para la ética del siglo XXI, que contribuyan al fomento de una ciudadanía responsable, constructiva, solidaria y participativa. Este B-Learning está dividido en dos momentos. Uno, vamos a retomar los conceptos de ética y moral. Como les dije, ustedes ya lo han abordado en la primera web conference, lo vamos a abordar en el B-Learning y si usted desea asistir al CIPAS de este curso, esa primera parte le va a servir para poder desarrollar esa estrategia de CIPAS que más adelante cuando nos encontremos en ese momento hablaremos de qué es el CIPAS. Y el segundo momento de este B-Learning son los desafíos éticos del siglo XXI. Entonces vamos a ver cómo vamos a usar desde lo conceptual, porque nosotros cuando veamos este manejo conceptual nos vamos a dar cuenta que ya en nuestra vida cotidiana nosotros lo implementamos. Vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos como ciudadanos y como futuros profesionales en el siglo XXI para implementar esa ética. Entonces abordemos los principios epistémicos de los dos conceptos. Primero, vamos a poner aquí el apuntador para que nos podamos ver. Muy bien, entonces la palabra ética viene del griego ethos. Ethos significa carácter o modo de ser. Es decir, que la ética está al interior de nuestra estructura de personalidad. La moral viene del latín mos moris, que significa costumbre, hábito y práctica. Entonces, la moral ya viene con un componente de interacción social. Vamos a desglosarlo cómo es ese componente. ¿Qué nos dice Adela Cortina? Adela Cortina en su video nos expresa que las dos palabras vienen de carácter y de costumbre. Nacemos con un determinado carácter. Todos los seres humanos cuando nacemos tenemos en nuestro chip un carácter. El carácter hace parte de nuestra personalidad y ese carácter nos da unos rasgos de personalidad que nos hace diferentes a otro ser humano. Yo, Diana Sofía Moreno Rojas, no soy igual a otro ciudadano. Yo tengo todas las características propias que me lo forma el carácter. Y el temperamento. El temperamento hace referencia a las emociones
¿Usted cómo moviliza sus emociones a través de sus comportamientos? Entonces, son las dos palabras, vienen de las palabras carácter y costumbres. Nacemos con un determinado carácter y temperamento. Con el tiempo vamos forjando este carácter a partir de la interacción con los otros y la repetición de los actos, costumbre, hábito y práctica. Es una característica propia de los seres humanos. Hasta el momento sabemos que es propia de nuestro interactuar social. Entonces vamos a desglosar cada una de las palabras. Entonces, ¿qué es ética? Viene de una reflexión racional. Cómo yo proceso esa información que me viene del mundo exterior sobre el comportamiento, sea el mío o sea el del otro, para hacer un juicio de valor. Los juicios de valores son importantes porque nos determinan las actitudes y las actitudes movilizan nuestros comportamientos. Entonces, la ética me permite a mí establecer eso del entorno si me aporta a mí favorablemente o desfavorable. Si eso que yo estoy dando al entorno es bueno o no es bueno, si va a afectar al otro o no va a afectar al otro. Entonces, la ética pretende desplegar conceptos y argumentos para comprender la dimensión moral. Es un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos desde la reflexión y parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral. Entonces, para poder entender eso, ¿qué es moral? Antes de ver qué es moral, vamos a ver tres características de la ética. La ética tiene una pretensión universal, es decir, tiene unos principios que determinan qué es bueno y qué es malo. Aquí hago referencia como ejemplo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que también Adela Cortina lo menciona en su video. Los derechos humanos parten de un principio que todos los seres humanos tenemos dignidad y derecho a la vida. Todas las costumbres, todas las culturas establecen que la vida es fundamental. Entonces, digamos que aquí hay un principio ético universal. Viene de los hábitos. Cuando yo tengo un componente ético y cuando yo ejerzo la ética cotidianamente, se va a implementar o se va a introducir en nuestra estructura de comportamiento. Y tiene unos contenidos morales, porque como vimos que la moralidad es aquello que me da las costumbres, la cultura, las normas que me da el medio, entonces eso me permite a mí no ser tan desbocado, sino comportarme de acuerdo a lo que la sociedad me está diciendo y así me puedo ir encuadrando en esa discusión o en ese interactuar con la sociedad. El ser humano está en la constante búsqueda de la felicidad. Adela Cortina nos mencionaba que cuando uno se comporta éticamente en un contexto social, es feliz, porque es aceptado, se acepta a sí mismo, su interacción es productiva, es positiva, y esto le produce una sensación de felicidad al ser humano. Y le encuentra cuando logra actuar por el bien común, cuando mi comportamiento ético pues obviamente va a favorecer al otro y no lo va a afectar. En uno de los libros también de esta misma autora, que se denomina Ética de los Profesionales, ella habla que la corrupción, para ella, su definición de corrupción es cuando el profesional, el técnico, el que sabe hacer un quehacer para la sociedad, lo hace solo a beneficio propio y no tiene en cuenta que su quehacer puede impactar positiva o negativamente a la sociedad donde está ejerciendo esa profesión. Entonces ella dice que la corrupción puede ser que para mi beneficio yo ejerzo esta labor y me apropio de todo el dinero y no me importa qué pasa con el otro si yo me llevo ese dinero. O qué pasa con el otro si yo actúo así de determinada manera de acuerdo a mi profesión. ¿Mm? Esa es la ética de la profesión.
Ahora, ¿qué es moral? Moral, como lo vimos, nace de la interacción entonces del medio. Entonces es el conjunto de reglas o normas adquiridas por hábito dirigida a la formación de aquello que es más propio de una persona y de su modo de actuar. Es la que entonces nos dice, esta cultura tiene estas normas, como cuando uno va a otro país, ¿no? Y en ese país las mujeres no podemos usar faldas cortas o no podemos mostrar el cabello eh, o los hombres no pueden estar sin camisa en la calle, que para nosotros los latinos eso es muy normal, en algunas culturas no, eso no lo da el contenido moral. Entonces es un sistema de valores que me dice a mí que es bueno, que es malo, que es positivo, que es negativo, de principios, de normas, de percepciones, entre otros, que orienta las acciones de una persona o un grupo. La moral se divide en dos componentes, como estructura y como contenido. Vamos a ver cómo la podemos entender aún mejor. Entonces, la moral como estructura, todos los seres humanos somos racionales. Por lo tanto, cuando tenemos un estímulo del medio, nosotros no respondemos instintivamente, en automático. Nosotros los seres humanos hacemos primero un proceso que dura en menos de un milisegundo para poder responder. ¿No? Hay un proceso que hacemos a nivel cognitivo y ese proceso lo conjuga la experiencia propia y la experiencia de relacionamiento con el entorno. Y cuando se da ese procesamiento, entonces viene a interactuar con lo que me dice todo el sistema, cómo están las normas del entorno, cómo yo me crié, cuáles son las normas que me dieron en mi casa, entre otras. Entonces hay una estructura que llega de la cognición y hay un contenido que me lo da la sociedad. Bueno, aquí fue donde tuvimos el bache que nos generó la desconexión. El video en cuando les comparta esta grabación, les voy a dar el enlace del video para que ustedes lo puedan revisar. Y les pido por favor que hagan la siguiente actividad con el código 33223732 en Menti, en www.menti.com. En este momento está abierto, usted puede, si quiere, puede escanear el código QR desde su celular o ingresa desde su computador con este código. Una vez vea el video, realice esta actividad que tiene dos preguntas, elabórelas, que yo durante la semana voy a descargar las respuestas y las voy a incluir en la presentación que estoy realizando. Háganlo, que esto les va a permitir a ustedes tener un afianzamiento más profundo de los conceptos. También les propongo esta actividad número 2. Este es un estudio de caso que puede ser una base para el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el anexo número 1. El estudio de caso hace referencia a esta situación social. Ustedes leen la situación social, igual que en el ejercicio anterior, ingresan a Menti, pueden hacerlo escaneando el código o entran a www.menti.com con el código 49929338 y también responden las dos preguntas que hay ahí. Les voy a dar lectura al estudio de caso para que ustedes puedan tener conocimiento. Una mujer muy pobre y con 5 hijos conoce a una pareja rica pero estéril, y esta última le propone quedarse con el menor de sus hijos, de apenas meses de nacido, para criarlo como su propio hijo. Le daría casa, comida, educación de primera y grandes oportunidades vitales, pero a cambio piden que el niño nunca sepa la verdad sobre su origen. ¿Debe la madre aceptar el trato y renunciar a uno de sus hijos? ¿O quedarse con él pero sentenciarlo a la pobreza? Esas son las respuestas. Y ustedes van a hacer un análisis de cómo utilizan la ética y la moral
en este caso. Bueno, entonces vamos a abordar el segundo componente de nuestro encuentro, que son los desafíos para la ética del siglo XXI. Les comento que estos 4 desafíos se basan en investigaciones sociales, en lo identificado por Naciones Unidas sobre el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Si alguno de ustedes conoce la doctrina social de la Iglesia desde el ambiente católico, también se van a dar cuenta que estos desafíos son unos desafíos propios para la humanidad. En fin, estos desafíos son dinámicos, pues porque como seres humanos estamos en constante cambio, pero necesitamos nosotros como profesionales en formación identificar qué está pasando con esa ética y esa moral de los ciudadanos que están liderando nuestros países sobre estos 4 aspectos. El aspecto político a nivel de gobierno, porque tenemos un problema que es la corrupción. A nivel económico, el sistema económico dominante es el capitalismo, que permite evidenciar una desigualdad, que es la pobreza. Un componente bioético, que este componente es muy actual, sobre el medio ambiente y cómo no estamos siendo nosotros responsables con este, y al no ser responsables estamos afectando la salud de muchas personas. Y desde lo social, en la inclusión, que estamos violentando los derechos humanos. En nuestros contextos debemos identificar estos desarrollos éticos que se pueden identificar en diferentes problemáticas sociales. Entonces, ¿qué es un problema social? Un problema social es una condición que afecta a un número significativamente considerable de personas. Hay una afectación en masa, de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante una acción social colectiva. Entonces aquí hay varias características, que afecta a un gran número de personas, que está afectando negativamente de manera inconveniente y que para corregirlo se requiere la fuerza de muchas personas. Entonces, estos problemas sociales tienen 4 dimensiones. La primera es que es una afectación significativa a un gran número de personas, que hay una diferencia entre lo que se debería establecer como positivo en ese grupo de personas y que realmente lo que se observa no es positivo, que se puede corregir a través de la unión de las personas y que es dinámico, que pueda que lo que se observa en un momento, en un determinado tiempo, cuando pase ese tiempo ya no va a ser igual y puede ser aún peor. Cuando uno identifica un problema social, empieza a identificar que el entorno, esa sociedad, empieza a poner atención de esa problemática. Cuando tiene una atención es cuando vemos que todos los medios de comunicación se volcan sobre esa problemática y que genera una preocupación pública y genera mucha controversia. Entonces empezamos a ver que varias personas empiezan a opinar sobre esa situación desde diferentes posturas políticas, religiosas, económicas, como lo vimos desde el medio ambiente, entre otras. Para que se convierta un problema, para que un problema, se convierta en una cuestión social, se debe primero redefinir ese problema, entonces identificar cuál es esa situación que está sucediendo, que esa situación en un momento no era tan problemática, pero a medida que pasó el tiempo se fue agudizando. Que hay un descontento focalizado, varias personas se dan cuenta que ahí está pasando algo y algo negativo. Empieza a capturar la atención pública y empiezan a formarse grupos de personas en pro de la solución de esa situación. Una problemática social puede formularse en los siguientes términos. Entonces,
aquí en este ejercicio que ustedes van a hacer en el anexo 1, ustedes pueden identificar un problema social de cualquiera de estas 5 problemáticas diferenciales. Ustedes pueden identificar en su entorno una problemática social de carencia, es decir, de la no satisfacción de necesidades que pueden poner en riesgo la vida de un grupo de personas. Entonces, una carencia puede ser una carencia de servicios públicos, una carencia de protección de derechos, una carencia de alimentos, en fin, que ponga en riesgo la vida de las personas. Un tipo de vulnerabilidad, que esa situación social que usted identificó problemática pueda ser ejercida sobre o afecte a un grupo de personas que sean adulto mayor o niños y niñas y jóvenes que están en proceso de formación, mujeres, en fin, aquellos grupos que son más vulnerables en la sociedad. O un problema social que pueda ser por participación social, es decir, que hay una evidente exclusión de personas o hay una participación forzosa de personas, es decir, que obligan a las personas a que participen en unos movimientos sociales en contra de su voluntad. Eso también se puede configurar como un problema social. O problemas sociales vinculados con la identidad. Entonces aquí hace referencia a la identidad como individuo. Entonces, un problema social que se genere alrededor de una comunidad indígena, es decir, es que esos indígenas no se les da el alimento, no se les propicia el pan coger, porque los indígenas lo venden, lo roban, bueno, en fin, todos esos imaginarios que hay alrededor de las comunidades indígenas. O bueno, las personas, la comunidad LGTBIQ+, se les excluye o no se les atiende por su condición, por su identidad, en fin. Eso también se configura como un problema social. O por calidad de vida, es decir, que un grupo de personas no ha logrado superar las necesidades básicas humanas. Acceso a servicios públicos, el derecho a la vida, que es tan importante, es un principio ético universal. Entonces, aquí va como una ayudita para que ustedes puedan identificar esa problemática social a trabajar en esta unidad 1. Se puede ubicarla a partir de esta característica de carencia o de vulnerabilidad o de participación social, problemas sociales vinculados a la identidad o por calidad de vida. Unas posibles temáticas que ustedes pueden encontrar a simple vista y que pueden ser útiles en este análisis de esta unidad 1 tiene que ver con la corrupción. Esto diariamente lo estamos viendo en los medios de comunicación. El desempleo, ustedes pueden analizar esa situación en su entorno cercano. De pobreza igualmente, discriminación, ya vimos, miren que todas estas temáticas están relacionadas con las características que acabamos de ver. Drogadicción, delincuencia juvenil u afectación a los derechos humanos. Esta actividad se las traía pues para que la hiciéramos interactiva en este B-Learning y era que de las problemáticas que acabamos de identificar, ¿cuál es la que usted ha observado en su comunidad? Entonces piénsenlo porque si usted identifica estas problemáticas le va a ayudar mucho a poder desarrollar de manera óptima este ejercicio de la primera unidad. Aquí les comparto los referentes bibliográficos que habíamos dispuesto para este B-Learning y yo espero que ustedes puedan asistir a la réplica y puedan vivenciar de manera sincrónica con nosotros todo este ejercicio que les acabo de compartir. Muchísimas gracias y espero que sea de apoyo para la actividad que tienen que desarrollar en esta unidad 1. Que tengan un buen día.